Con 20 votos a favor, 6 en contra, el Senado aprobó en comisiones la desaparición del organismo que mide la pobreza en México. Sus funciones pasarán al INEGI. El instituto ahora será quien nos diga los niveles de pobreza y qué tan útiles son los programas sociales. Según Morena, esto hará más eficiente la política social. Es de lo que platicaremos, ¿no? El dictamen pasará al Pleno para su discusión y ya es previsible lo que va a pasar. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social era un organismo público descentralizado, con autonomía y capacidad técnica, encargado de generar información sobre la política social y la medición de la pobreza en México. Su propósito es mejorar la toma de decisiones en materia de desarrollo social. Entre sus funciones principales están coordinar la evaluación de la política de desarrollo social y establecer criterios técnicos para medir la pobreza con transparencia y con rigor. Bueno, hablemos de quien le sabe, quien fue director de Coneval, en un momento me parece muy luminoso de Coneval, que es Gonzalo Hernández Licona, que actualmente es director de la Red de Pobreza Multidimensional de la Universidad de Oxford. Gonzalo, con enorme gusto con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te va? Qué gusto, estimado Javier. ¿Me escuchas? Perfectamente bien, Saludarte. perfectamente bien. A ver, ¿qué lo decimos con nostalgia o cómo nos planteamos el asunto del adiós al Coneval, tomando en cuenta lo que hacía y con la enorme inquietud, más bien diría preocupación, de que quien ahora dice que va a hacer lo que hacía el Coneval, lo pueda hacer con la misma eficiencia que lo hacía Coneval y que esto sea ocasión para, diría yo, pasar por un proceso muy singular de cómo hacerle para tener bases en la instrumentación de políticas públicas. Mira, yo creo que hay dos retos importantes. Luego hablamos de por qué nació el Coneval, pero dos retos importantes. Uno es, claramente el INEGI es una institución respetable que hace su trabajo bien, sus estadísticas son muy buenas, hace muchas cosas Sí, que nos interesan a todas. Pero hay un tema interesante que es el Coneval se crea hace veintitantos años de manera independiente, autónoma, con autonomía de gestión y técnica, porque lo que quería el Estado mexicano, especialmente la oposición, era darle credibilidad a las cifras de pobreza, porque no le creíamos al Ejecutivo, ¿no? Un Ejecutivo donde el PRI era hegemónico, pues no era muy fácil creerle, sobre todo a la pobreza, que es una variable, Javier, políticamente muy sensible. A diferencia de otras variables que el INEGI hace, esta de la pobreza es muy sensible. Cuando sube, ningún gobierno quiere que suba, por lo tanto, ningún gobierno quiere que alguien diga que suba. E incluso hay polémica cuando baja. Entonces, lo que el Coneval hizo me parece bien, por supuesto, yo soy juez y parte, pero me da la impresión que sí le dimos credibilidad a las cifras, porque cuando subía, decíamos que subía, cuando bajaba, decíamos que bajaba, y si subía y alguien se enojaba, pues qué pena, pero lo seguíamos diciendo. sí. Y eso estaba avalado porque la institucionalidad del Coneval, lo más importante eran los 6 consejeros académicos que eran parte del Coneval de la Junta de Gobierno, que no fueron puestos ni por el presidente, ni por el gobierno, ni por el sector de desarrollo social. Eran 6 personas que con su trabajo académico y con su expertise de desarrollo social, de pobreza, le daban la credibilidad técnica al Coneval, ¿no? Eso se pierde y se perdió porque el INEGI no va a tener esos 6 personas, lo cual le daba, insisto, esta credibilidad técnica al INEGI, al Coneval, perdón. Entonces, eso se pierde. Entonces, lo que el INEGI va a tener que hacer, Javier, es, más allá de que se siga la fórmula, que tal, la fórmula es pública y seguirá siendo pública, espero, es que el INEGI tendrá que construir su propia credibilidad ¿Sí? de una cifra de pobreza tan políticamente sensible. Entonces habrá que ver si el INEGI genera algún cuerpo colegiado, algún académico, o sea, para que le den al INEGI la credibilidad de esa variable. No estoy diciendo que el INEGI no se haga creíble en lo que hace, estoy diciendo que en esta variable es especialmente delicado. Entonces vamos a esperar que no perdamos eso. Y los que sí vamos a perder claramente
es la capacidad de evaluación de la política social y de los programas que el Coneval tenía, porque esa parte se pasa en su mayoría, según entiendo, al INEGI, y el INEGI nunca ha evaluado nada porque no tenía por qué evaluar cosas, porque ninguna oficina de estadística del mundo que yo conozca hace evaluación, hacen estadística. La evaluación es muy diferente. Entonces, el Coneval trabajó por veintitantos años, el gobierno mexicano trabajó por 25 o 30 años para hacer evaluación y el INEGI nunca lo ha hecho. Y no solamente le van a pasar funciones de evaluación que nunca ha hecho, sino que se les van a pasar sin presupuesto. Por lo tanto, no va a tener la capacidad de contratar a gente suficiente para tener esta labor tan importante, ¿no? ¿En qué va a acabar el asunto en términos de la medición de la pobreza? Porque entiendo que hay varias instancias que la miden, ¿no? Pero también hay algo que llama la atención. Cada vez se pondera más que ha disminuido la pobreza. Y hablo que si ha disminuido la pobreza, pues debemos de tener elementos, diría yo, muy claramente precisos, metodológicos para poderlo saber. Y para hacerlo creíble, Javier, Claro. ¿no? Ujú. Porque, digamos, imagínate que baje la pobreza en esta siguiente medición, que va a ser ahora el INEGI, seguramente en agosto. Imagínate que baje la pobreza. Es muy fácil decir, pues ahora sí, ¿no? Con razón, ¿no? Pues ahora sí, la pobreza bajó. Vamos a ver qué le pasa a la pobreza extrema, que te acuerdas que subió. Entonces, va a ser muy delicado la comunicación del INEGI, va a tener que tener mucha credibilidad, ¿no? Te doy un dato que me llamó la atención el lunes. En la discusión de la Cámara de Diputados sobre el Coneval, una diputada de Morena dijo, lo que pasa es que nosotros estamos cerrando al Coneval porque Coneval dijo que había millones de personas sin acceso a los servicios de salud. Eso dijo el Coneval y es una mentira. Eso dijo la diputada. Y entonces ella dice que las cifras del Coneval en materia de salud era una mentira, siendo que claramente el Coneval señaló que cuando desaparece el Seguro Popular, la carencia que más subió fue la de acceso a la salud, a los servicios de salud. Eso fue muy evidente, muy claro, y esa fue la razón principal por la cual la pobreza extrema subió, porque a los pobres, a los más pobres les pegó que haya desaparecido el Seguro Popular. Claro. Entonces, si la diputada además dijo, eso fue una mentira del Coneval y estamos seguros que el INEGI no lo va a decir. O sea, la diputada ya le está diciendo al INEGI que no diga que hay mexicanas y mexicanos sin acceso a la salud. Entonces yo quiero ver si el INEGI le va a hacer caso a la diputada o más bien le va a hacer caso a los datos y va a seguir diciendo, lo que es una cosa evidente, que sigue habiendo familias sin acceso a la salud. Entonces hay de dos. Si el INEGI ya no lo dice, pues tenemos un problema gravísimo. Y si el INEGI lo dice, pues es que el Coneval está en lo correcto. Hijo, bueno, oye, a ver, ¿qué piensas, habiendo estado al frente del Coneval, qué pierde el país con la desaparición del Coneval? Mira, te voy a decir, tú recuerdas y seguramente la gente recuerda que hace 25, 30 años veníamos de tratar de generar una instancia independiente que midiera la pobreza y que evaluara la política social y que le diéramos credibilidad viniendo de una hegemonía del PRI. El PRI dominaba la presidencia, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, los gobiernos estatales. Entonces era muy difícil que hubiera transparencia por parte de ese México, de ese Estado mexicano. Y en los 90 quisimos hacer una apertura democrática que nos dijera cómo estamos en materia social. En materia social es especialmente delicado, Javier, porque los programas sociales tienen muchos elementos electorales. No hoy, ayer también, y ayer también, y hoy también. Por lo tanto, vale la pena echarle un ojo con lupa para ver cómo vamos en la política social de manera más objetiva. Entonces, peleamos por eso. Las personas de oposición pelearon por eso y déjame decirte que personas tales como Pablo Gómez, como Clara Brugada, como Tatiana Cloutier, como Ricardo Monreal, como César Cravioto, como María Lucía Mitcher, como Manuel Velasco, como Horacio Duarte,
como Alfonso Ramírez Cuellar, como Dolores Padierna, como Lázaro Cárdenas Batel, todos ellos, hoy en Morena, votaron por el Coneval en 2004 y lo hicieron conscientemente porque querían y sabían que había que tener un contrapeso a que el Ejecutivo dijera que todo va bien en la política social y que la pobreza siempre va bajando. Entonces, con mucha razón, esas personas, entre otras, votaron por el Coneval. Esas mismas personas hoy están votando por lo contrario, porque pues, pasaron de un lado de la mesa al otro lado de la mesa, Javier, que ahora pues, está en el poder, y no les parece tan interesante que haya datos tan fidedignos. Entonces, eso es lo que perdimos, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿De quién fue la propuesta de la creación del Coneval? Mira, vino sobre todo de esa legislatura de 2004, donde la oposición, y yo claramente gente como Clara Brugada, fue una de las que más apoyaba la creación del Coneval, junto con el diputado en ese momento, Julio Volvinic. Entonces, el PRD, que ellos eran el PRD, fue una de las fracciones políticas que más apoyó la creación del Coneval, porque otra vez estaban conscientes de que había que tener objetividad en un asunto tan delicado y tan políticamente sensible como la política social y la mención de la pobreza. Entonces, sobre todo la oposición del PRD y del PRI, que eran oposición en 2004, dijeron, a ver, esto hay que tener más transparencia, ¿no? Porque cuando el gobierno por primera vez midió la pobreza, el gobierno bajó en el 2000, 2002, 2004, y dijeron, a ver, no puede ser. Ahora resulta que Cedesol mide la pobreza y baja por primera vez que se mide baja. Hay que tener algo independiente. Y fue déjame llamarlo así, la izquierda, el PRD, el PT, en ese momento junto con el PRI, que dijeron, hay que hacer algo mucho más objetivo para que la ciudadanía sepa cómo vamos. Pues así creció, así nació el Coneval, digamos, ¿no? Gonzalo, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Abrazo, Javier, un abrazo. Para ti, Gonzalo Hernández Licona, que fue presidente, fue director de Coneval y ahora está en las mismas funciones, pero...